Buenas, buenas, ¿cómo andan, gente? Una vez más por acá, Fran y Joa de Con Pasaporte, argentinos viviendo en Italia hace un año y hace un año y 10 meses. 10 meses ya. Una locura. Y en el día de hoy les vamos a contar de cuánto es nuestro costo de vida viviendo acá en el norte de Italia. Aclaración, vivimos en un pueblito del norte de Italia. Bueno, para quien no sabe, nosotros vivimos en Pelugo, que es un pueblito de la región del Trentino al norte de Italia. Y vivimos gente rodeado de los Alpes italianos. Tenemos a nuestra derecha y a nuestra izquierda diferentes puntos muy turísticos de acá del Trentino. Puestos de esquí, bueno, hay mucha actividad turística por acá, así que hay salida laboral porque muchas veces nos preguntan, pero ¿se trabaja por ahí? ¿De qué se trabaja? Fundamental, te vas a venir por acá un autito, gente, para poder manejarte más libremente, para ir a hacer las compras, porque por ejemplo, este pueblo en el que estamos viviendo, para aclarar, porque esto es muy importante, a ver, los servicios con los que cuenta un pueblo van a hacer que el costo de vida cambie, aumente o disminuya. ¿Por qué? Porque va a aumentar o disminuir, por ejemplo, el alquiler, el precio del alquiler, y ahí tenemos un gran número dentro de lo que es el costo de vida. Así que para dar un ejemplo, Pelugo cuenta con un supermercado, con su municipio, pero después no tiene tabaqui, no tiene un barcito, tiene por supuesto iglesia, no tiene un hospital, pero sí tenemos un hospital a 8 minutos en auto. Así que esto es muy importante de saberlo porque, como les digo, influye en el costo de vida y queremos ser lo más claros posibles porque, bueno, ahora vamos a hablar de nuestro caso en particular, pero para que ustedes se puedan armar una visión más global. Ahora vamos a casa y hacemos numeritos. Y para los que quieren chusmear y no conocen nuestro pueblo, les dejo acá tagueado el video en el que mostramos un poquito cómo es este pueblito en el que vivimos. ¿Qué hora es? La hora de ir a hacer las cuentas, a ver cuánto Las gastamos 10. este mes. Las 10 en punto. Bueno, gente, hicimos las cuentas correspondientes, que no sé si nos gustó tanto hacer este cálculo, pero había que hacerlo. Además, muchas personas nos estaban preguntando cuánto gastábamos mensualmente en Italia. Recordar que vamos a hablar en este video de nuestros gastos mensuales, pero bueno, sirven siempre de una referencia, ¿no? Para tener una idea de cuánto se puede llegar a gastar en el norte, cuánto se gasta haciendo 2 y cuánto se gasta haciendo 4, porque hemos sido 4 en el mes de diciembre, que son los costos que vamos a pasar ahora, los precios que vamos a pasar ahora. Así es. Recuerden que de por medio estuvieron las fiestas, las dos fiestas, Navidad y Año Nuevo. Nosotros tuvimos gente, fuimos 4 personas viviendo en el mes de diciembre acá, así que estos se pueden tranquilamente tomar como referencia para las personas que vienen en familia, para aquellos que son muchos. Así que bueno, vamos a eso. Por supuesto, acá igualmente también van a haber números que se van a mantener fijos, como el costo del alquiler, como lo que gastamos en nafta mes a mes tal vez, como el internet. Pero sí lo que es por ahí la comida, el gas, la electricidad, se ha consumido para 4 personas. Así es. Así que bueno, vamos a arrancar creo que por el gasto más grande que tenemos, que es el tema del alquiler. El alquiler es un gasto que tenemos fijo durante un año porque es lo que tenemos de contrato. Así que de alquiler pagamos 550 euros. Recordemos que esta no es una zona turística acá al pueblo, pero estamos muy cerca de centros de esquí. Es por eso que se mueve mucha gente, hay mucha masividad de gente dando vueltas, porque viene gente de Suiza, de Alemania, de Francia, está todo el tiempo rotando la gente. Y eso, digamos, los costos los hace elevarse. Por ende, pagar 550 euros acá no nos pareció descabellado, ya que cuando vivíamos en el sur de Italia teníamos un gasto de 450 euros de alquiler. Así la primera vez y la segunda de 600. De 600. Así que dijimos que claramente no es descabellado, lo podemos pagar tranquilamente, está entre el presupuesto que podíamos pagar por este lugar, así que dijimos avanti. Así es, esto es muy importante aclararlo porque acá es muy común que se alquilen estos departamentos como B&B. De hecho, este antes era un B&B, estaba publicado en Airbnb o en otras plataformas y se alquilaba a gente turista. Segundo gasto importante en número, que es la comida. Nosotros mensualmente hacemos 2 compras de supermercado. Generalmente en cada una gastamos entre 100 hasta como máximo 125 euros.
Así que podemos decir que mensualmente vamos a gastar entre 250, exagerando un montón, 300 euros. Aclarar a todo esto que no nos privamos de nada, o sea, compramos gaseosa, tomamos de vez en cuando una Coca-Cola, algún vino, cerveza, chocolates, galletitas, o sea, todo. Aclarar sí que nosotros no comemos carne, así que esto es algo a tener en cuenta, pero aunque le sumen la carne, yo creo que hasta 300 euros estamos bien, aunque siempre Sí. nos queremos abstener a nuestros propios gastos, ¿no? Sí, últimamente estuvimos igual incorporando el pollo y el pescado, así que igualmente está todo incluido en este presupuesto, que es desde unos 250 euros a 300. Así es. Bueno, ahora costo transporte. Nosotros tenemos nuestro propio vehículo, tenemos nuestro autito ahí afuera que nos está esperando. Y esto es muy particular. ¿Por qué? Porque acá nosotros pagamos el seguro anualmente y lo pagamos bastante más caro porque somos extranjeros. Por ende empezamos en la última categoría. Acá se divide por categorías el seguro. Estamos en la última de todas. Y yo en Argentina no tenía un historial de seguros como para poder certificarlo acá y que me bajen la categoría. Así que arranqué desde la última categoría y nosotros anualmente pagamos 1.800 euros, 1.810 euros. Eh, a este costo, si lo dividimos mensualmente por lo que son los 12 meses, nos queda en total 150 euros con 79. Repito, como dije, nosotros a este gasto no lo contemplamos porque el seguro lo pagamos ya hace rato y lo pagamos anual, así que tenemos seguro para rato, pero bueno, nos parecía bien aclararlo como para poder ser lo más claro posible y poder hablar de este tema, ya que no lo pudimos hacer en el video que hablamos sobre el auto, que también lo dejamos por acá cuando nos compramos el autito. Ahora, para sumar información, sabemos que mucha gente paga 300, 400 euros de seguro anual. Después obviamente falta el costo de lo que es el combustible. Nosotros, como ya sabrán y para los que siguen este canal, somos bastante viajeros, vamos todo el tiempo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, recorriendo un poco lo que es el norte de Italia en estos momentos. Y yo lo uso bastante para ir al trabajo. Estoy acá a unos 10 minutos de mi laburo. Así que ese recorrido, digamos, lo hago todos los días. Y después yo tengo 2 días libres en los que salimos a recorrer. Por tanque tenemos unos 60 euros. Son 2 tanques al mes. Por ende nos queda un total de 120 euros en combustible. Ahora, ¿a ustedes qué les parece este gasto? Por supuesto, esto tiene que ver con el tipo de vehículo que uno tiene, si consume más, si consume menos, si uno se mueve más, se mueve menos. Pero nos parece ahí como un buen medio de referencia. A todo esto porque nosotros tenemos nuestro vehículo, pero existe el transporte público claramente. Por acá no es que hay trenes, pero sí existen los buses. La frecuencia acá dentro de todo está buena. Hemos vivido en lugares en donde no existía frecuencia de colectivos, el horario era muy acortado y demás. Acá dentro de todo se mueve bastante bien y más o menos un billete ida para cualquier dirección, digamos, está aproximadamente unos 2 euros. Así que esto multiplíquenlo por todas las veces que van a viajar, como para tener una referencia, digamos. Ahora existe también, en el caso de que uno viva y se mueva diariamente en un lugar, el billete mensual, que vamos a dar una generalidad acá como precio, pero puede ser unos 40 euros al mes para moverse libremente con los colectivos de la región, de la zona. Bueno, ahora muy importante nos parece el teléfono, la línea de teléfono, porque acá también tenemos internet, por lo cual es muy necesario tener una línea, ya sea para vivir acá, por cuestiones laborales, lo que sea, línea de teléfono con internet. Nosotros tenemos un plan cada uno en una compañía que se llama Vodafone. Tenemos más o menos un plan cada uno de 100 gigas y pagamos cada uno 15 euros mensuales. Ahora vamos a pasar a los servicios de la casa y vamos a nombrar en primer lugar Internet. Nosotros hemos decidido contratar el servicio de Internet porque la verdad es que aunque con el celular nos alcanza en cuanto a los megas para subir videos, para charlar con nuestras familias, para consumir Internet, usar WhatsApp, etcétera, lo que nos pasaba dentro de la casa es que la señal nos quedaba un poco corta. Fundamentalmente para cargar estos videos que les hacemos a YouTube, Instagram, las redes que sean. Así que
Bueno, pusimos un plan con la compañía Eolio, que es una compañía que funciona mucho acá en el norte de Italia, de otras partes no sé, en realidad tampoco quiero decir del norte de Italia, sino acá En la zona. en la zona exactamente, al menos en la región del Trentino donde estamos. Y bueno, nos cobran un total de 60 euros bimestrales, es decir, que por mes pagamos una cifra de 30 euros. Ahora vamos con un gasto también bastante importante en cuanto a los servicios, que es el tema de la luz. ¿Qué tema el de la luz? ¿Qué tema de la luz? Claro, nos acaba de llegar la boleta. Aclarar, este servicio es bimestral en Italia, con lo cual nos llegó ahora la boleta del mes de noviembre y diciembre. Meses en los que, recordar, hemos sido 4 personas. Nosotros de luz tuvimos un gasto bimestral de 247 euros con 84. Esto quiere decir que mensualmente, del mes de noviembre y diciembre, un porcentaje, tuvimos un gasto de 123 euros con 92. Ahora, para resaltar esto, nosotros tenemos varias cosas eléctricas, como por ejemplo el agua caliente en cuanto al termo, es eléctrico. Tenemos el horno, es eléctrico. Bueno, obviamente después las luces, ahí tenemos televisor, tenemos lavarropas. Todo esto usado por 4 personas generó este gasto. Tenemos también la heladera, por supuesto. La heladera, tenemos microondas, Pava eléctrica. la pava eléctrica, bueno, después obviamente todos nuestros dispositivos, teléfonos, computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. A ver, la verdad es que si pensamos, por ahí tampoco es tan descabellado, 123 euros al mes. Lo que sucede también es que nosotros veníamos de trabajar por temporada, con alojamiento incluido, con comida incluida, con servicios, por supuesto, incluidos. Entonces ya nos habíamos perdido de vista, digamos, estos gastos. Tal vez para una familia de 4 personas esto en realidad no es tan caro, pero sí fue como volver a recibir una boleta y decir, ay, Claro. bueno, pero la verdad es que no nos hemos privado de prender, enchufar nada, ningún dispositivo. Así que esto fue con, digamos, consumo al 100%, cocinando un montón también, porque cocinamos un montón con el horno y demás. Bueno, y ya que estamos hablando de la electricidad, pasamos directamente a hablar del gas. Nosotros tenemos a gas únicamente las 4 hornallas de la cocina y nada más. Así que no es mucho lo que consumimos de gas. Aclarar también que acá no tenemos gas natural, diríamos nosotros en Argentina, no sé cómo se dice acá, pero tenemos lo que son las garrafas. Así que hemos cambiado una garrafa después de 2 meses de uso, con lo cual nos pareció pero recontra bien. Volviendo a aclarar que solamente tenemos 4 hornallas, ¿no? ¿Cuánto gastamos en la garrafa? 30 euros. Sí, así es. Tuvimos un gasto de 30 euros en la garrafa. Nos duró 2 meses, así que vamos a contabilizar que por mes gastamos 15 euros de gas. Muy bien. Muy bien. Y ahora todos se preguntarán, ¿y cómo calientan la casa si no tienen otra cosa a gas? Bueno, nuestra casa tiene calefacción a radiador, calefacción a agua caliente. Debajo de la casa hay una caldera que genera este calor, estas temperaturas en la casa. Por ende nosotros pagamos calefacción, pagamos por las kilocalorías. ¿Cuánto hemos consumido en el mes de diciembre? Y acá mucha gente estará expectante, ¿no? Porque nosotros estamos en invierno en el norte de Italia. Y se sabe que esto es algo carito, es un servicio caro. Pero para nuestra sorpresa, no hemos consumido tanto. Así es, no hemos consumido tanto. ¿Por qué? Nosotros usamos la calefacción muy de vez en cuando, pero porque nuestra casa es súper hermética, está súper aislada, conserva el calor súper bien. Entonces es necesario encenderla un ratito cuando baja el sol y después nos mantiene la casa caliente durante toda la noche. No tenemos necesidad de andar encendiéndola horas, horas y horas. También estas casas están preparadas, tienen la calefacción a pavimento, lo cual pasan las mangueras con agua caliente hasta que llegan al radiador. Eso hace que se mantenga la temperatura también de lo que es nuestro departamento. Sin más preámbulos, ¿cuánto hemos gastado en el mes de diciembre, Franco? En el mes de diciembre tuvimos un gasto de 65 euros con 60 centésimos. Así es. Bastante bien, me parece a mí. No sé qué opinan ustedes y si alguien
está viviendo en Italia, nos quiere compartir, o en otro país, y nos quiere compartir su consumo con respecto a la calefacción, bueno, lo deja acá en comentarios. Hacer una aclaración, hay 2 servicios más que no vamos a contemplar en nuestro costo de vida en este video, que son el TARI, que es un impuesto que se paga por la basura, por la recolección de los residuos, y en segundo lugar el agua, que también se paga. Recordemos que nosotros estamos acá desde noviembre, o sea que recién pasaron 2 meses y monedita, por lo cual solo tenemos los gastos básicos mensuales que se hacen normalmente. Estos son como servicios extras que se hacen, como nombró yo allá, semestralmente o anuales, por lo cual no tenemos en consideración en este momento. Así es, tampoco queremos mentir respecto a un gasto aproximado porque también sabemos que varía de comune en comune. Pero bueno, más adelante, cuando tengamos esta información, gente, se las damos. Ahora, para cerrar con este video, vamos a hacer una suma de todos los gastos que les hemos enumerado. Recordando una vez más que son nuestros gastos mensuales, que por supuesto hay ciertos servicios que van a variar e incluso el gasto en alimentación algún mes puede variar, pero sumando todo lo que les hemos nombrado en este video nos da un total mensual de 1.335 euros con 52. No vamos a entrar en detalles en este video de nuestros ingresos mensuales, pero sí mencionar que por supuesto podemos cubrir todos estos gastos que tenemos y que nos queda un margen de ahorro. Por supuesto también los ingresos van a depender de cada persona, de lo que en lo que trabaje cada persona, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros mismos hemos tenido en Italia diferentes ingresos a lo largo de este tiempo hasta que hemos llegado al sueldo de Fran del día de hoy, que es de todos los sueldos que hemos tenido acá en Italia el mejor. Así que lleva tiempo, uno a veces no gana el sueldo esperado cuando recién llega y también, como dije, por supuesto depende de la formación de cada persona y un montón de otros sinfín de cosas, pero ya lo dejaremos para otro video. Díganos qué les pareció este video, qué piensan de este costo mensual. ¿Les parece que es un montón de plata? ¿Les parece que es lo justo? Nos dicen. Sí, que podríamos gastar menos, que podríamos gastar más. ¿Cuánto gastan ustedes? ¿Cuánto gastan si nos están viendo y son una familia? Para que lea más gente y también vaya, ¿no?, teniendo como diferentes referencias del costo de vida acá en Italia. Lo que nos gusta es que con los comentarios es como que nos llenamos de información y bueno, podemos ayudar a la gente que está preparándose para emigrar o directamente que se quiere mudar del sur al norte, del norte al sur. Así que gente, nos estamos viendo en otro video. Ojalá les haya servido esto como referencia. Si se suscriben, le dan like, comentan, comparten, nos ayudan un montón y nos motivan a que sigamos creando estos videos y los sigamos compartiendo con ustedes. Así es, esperamos que les haya servido la información. Nos vemos seguramente en el próximo video. Así es. ¡Chau! Nos vemos. Uy, gordo, estamos una banda este mes.